Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer especialmente al doctor Julio Contegrán por la invitación y a todo el equipo por la organización. Yo les voy a hablar desde el lugar que ocupo en la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, dependiente del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, a cargo del doctor Gustavo Ferrari. Y voy a empezar por decirles, nada nuevo en este panel y todo lo que se ha venido hablando, que en realidad nosotros trabajamos y abordamos el acceso como acceso a derechos en sentido integral, mucho más amplio que el acceso a justicia o a la justicia. Y en eso consideramos que realmente es muy importante el tema de, como decía acá el colega de Azul, poder escuchar activamente a las víctimas, realmente para poder observar y poder discernir cuál es la ayuda que necesitan y hacia dónde tenemos que enfocarnos. Y el procurador más temprano decía, nosotros en realidad no solo asistimos a la víctima, sino que también asistimos a la familia de la víctima. Y realmente consideramos, y así es como hacemos el trabajo, abordando todas las cuestiones que están relacionadas con esa víctima. El abordaje que se realiza es de manera integral, con abogados, trabajadores sociales, psicólogos, que integran los 22 centros que tenemos distribuidos en la provincia de Buenos Aires. Azul es uno de ellos, Centro de Acceso a Justicia del Departamento Judicial de Azul, que funciona en Azul. Y otro tenemos en Tandil también. ¿Y por qué esto? Porque realmente lo que queremos, como también lo dijeron ustedes, es que la justicia pueda estar cerca de la gente. Entonces, la provincia de Buenos Aires es muy amplia. Con anterioridad, hace mucho que en realidad está creado el Centro de Protección de Víctimas, pero no se tenía una política tan descentralizada para poder llegar y para poder asistir a la víctima cuando está teniendo el problema y en su lugar. Y poder coordinar a su vez con todos los organismos que tienen, que es el referente local, que sin duda va a ser el que le va a poder brindar la mejor asistencia. También contamos con un centro de protección de víctimas en la ciudad de La Plata. En La Plata atendemos el 20% de las víctimas, el resto, el 80% restante, en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, eso nos indica que realmente vamos por el camino correcto de tratar de estar cerca de ellos. Como les decía, lo que hacemos en realidad es tratar de morigerar el daño. Lo primero que realizamos es una contención. Contención que generalmente es brindada, o sea, el equipo actúa de manera conjunta, pero generalmente es brindada por el psicólogo. También les hacemos el asesoramiento jurídico correspondiente y los acompañamos durante todo el proceso judicial. Nosotros no patrocinamos a las víctimas. Hasta ahora lo que hacemos y la manera que tenemos de brindarle asistencia jurídica es a través de un convenio que tenemos con el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, donde ellos son los encargados de designar el abogado que los va a asistir y el Ministerio de Justicia lo que hace es pagar los honorarios correspondientes a esos profesionales. O sea, para la víctima, la asistencia jurídica en la Provincia de Buenos Aires, de los casos que asistimos en los centros de acceso a justicia, es gratis. Y también el trabajador social, que va a ser el encargado de ver en las condiciones sociales que se encuentran esas familias víctimas y, a su vez, el encargado de coordinar las acciones con el resto de los organismos. Organismos ya sean nacionales, otros organismos provinciales o a veces organismos locales. Y van a ser los encargados de hacer esa interacción y en algunos casos conseguir, como por ejemplo, una vivienda a toda una familia que fue víctima de maltrato y abuso durante muchos años, que se ha realizado recientemente a través de un organismo de la provincia que se llama Instituto de la Vivienda. Generamos las acciones conjuntas y pudimos lograrlo. ¿Cómo asistimos a las víctimas? De diferentes formas. Las víctimas nos pueden llegar ya sea a través de presentaciones espontáneas que ellos mismos realizan en los centros de asistencias locales o en la sede central, o de oficio. Nosotros estamos muy atentos a cada una de las noticias que van surgiendo de manera permanente
y lo que hacemos es tomar contacto de forma inmediata con la víctima. Y muchos de ellos también nos llegan derivados de otros organismos. Como les decía, el procedimiento inicial es de contención y después es de acompañamiento durante todo el proceso. Durante el año pasado hemos generado algunas acciones, como por ejemplo el decreto que dictó la gobernadora, donde lo que se busca es tratar de atender las necesidades inmediatas, porque muchas veces los grupos, las familiares o las víctimas son de escasos recursos y no tienen ni para poder abastecer lo más básico. Entonces, en ese caso, se denomina fondo rotatorio, se creó un fondo rotatorio donde el enfoque es asistir las necesidades básicas inmediatas de las víctimas, ni bien ocurren los hechos. Otras de las cuestiones que se han planteado es el tema de la exención parcial de ingresos brutos a aquellas empresas que tomen a víctimas o familiares de víctimas. Y cuando digo víctimas, me refiero a víctimas de violencia de género, directa o de abuso, o de otras cuestiones derivadas con la violencia, o también a la víctima de trata, que no deja de ser una víctima de violencia. En ese caso, el abordaje es distinto. En realidad, generalmente intervenimos es un delito federal, con lo cual intervenimos a través de un pedido de la justicia federal, participamos en los allanamientos, en la asistencia de las víctimas. Y lo que hacemos es después el acompañamiento y la asistencia durante todo el proceso, de la misma manera que les dije anteriormente, de manera integral. También allí hemos firmado un convenio el año pasado con RENATRE, que es la Organización de Trabajadores Rurales de lucha contra la trata laboral. Muchas veces asociamos la trata con la trata sexual y realmente hay muchísima trata laboral donde hay muchos chicos que son sometidos a trata laboral. Y allí también hacemos un acompañamiento y tomamos medidas cuando ellos tienen algún operativo. El otro punto sobre el que estuvimos trabajando y a finales del 2016 se dictó un decreto es el levantamiento de las barreras burocráticas. A veces nos pasaba que las víctimas, sobre todo de trata, en muchos casos no eran de nacionalidad argentina, se encontraban con múltiples trabas a la hora de ir a hacer su DNI, algo tan básico, ¿no?, para la identidad del ser humano. En ese caso, lo que hacemos es trabajar todos los organismos de la provincia tratando de brindarle lo más rápido posible esas necesidades que tienen que cubrir. El año pasado asistimos a 3.609 víctimas de trata y de delitos graves, de las cuales 1.528 víctimas fueron mujeres. Los tipos de violencia, víctimas de violencia, los tipos de violencia, ya se termina, listo, voy a ser rápida. Abuso sexual, desaparición, femicidio, grooming, violencia de género, violencia familiar y trata de personas. No quería dejar de decirles, porque hasta ahora me estuve refiriendo a la asistencia, 2 palabritas de la prevención. En realidad también trabajamos en prevención. Y esto el año pasado la gobernadora puntualmente nos pidió, observó que realmente con los informes que nosotros íbamos transmitiéndole, nosotros y otros organismos, como es Derechos Humanos y Niñez y Adolescencia, que existía un colectivo vulnerable donde debíamos poner el eje que eran las víctimas adolescentes, ya sea de abuso o de desaparición. Y lo que hicimos fue hacer un estudio y generar algunas acciones de prevención. Por ejemplo, un programa que se llama Convivencia Digital, que en realidad este programa nació un poquito antes, nació con el caso de grooming de Micaela de Bahía Blanca, que el año pasado tuvo un juicio ejemplar, donde lo que hacemos es capacitar a todos los referentes, ya sean docentes o operadores que tengan relación con los niños, sobre todas las cuestiones que tienen que ver, grooming, sexting, bullying, y a su vez hacemos talleres con los niños en paralelo, a medida que estamos capacitando a los adolescentes, para que puedan también visualizar estas prácticas que es tan común en la era digital y que ellos están tan acostumbrados.
Estamos trabajando en eso y otra de las cuestiones básicas que estamos trabajando es el tema de la protección a denunciantes en los casos de violencia familiar. Esto lo estamos haciendo conjuntamente con el Ministerio de Educación. La Suprema Corte de Justicia en el año 2016 dictó una acordada donde posibilita que la denuncia de un caso de violencia familiar lo pueda hacer el docente, pero que se preserve su identidad, que lo que se establezca como complemento de carátula sea la institución y no el docente. Y también estamos generando algunas acciones con el tema de campañas de difusión de los derechos de las mujeres. Lo hicimos este año en la costa, conjuntamente con Educación, Seguridad, la Secretaría de Derechos Humanos y Niñez y Adolescencia. Porque realmente estamos convencidos que si bien tenemos que asistir y proteger a las víctimas cuando son víctimas de delitos tan graves como estos, la herramienta básica, fundamental y a donde tenemos que ahondar nuestros esfuerzos es en el tema de la educación para tratar de profundizar la prevención. Y entendemos que por ese camino ojalá tengamos menos víctimas que asistir. Muchas gracias.